Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Amigos de esta unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, muchísima información en la tarde-noche de este lunes 5 de febrero. Por supuesto, habría que inventariar las cosas que ocurrieron el fin de semana. Como ustedes saben, Ramón Gil, nuestra admiración, nuestro respeto. Como ustedes saben, bueno, se produjo esta situación extraña, ¿no? Un gobierno que se la pasa viendo golpistas por todos lados y denunciando a los golpistas, y el cuento de los golpistas, y el magnicidio de los golpistas. Bueno, ayer estaban celebrando el aniversario de un golpe de Estado. Un golpe de Estado además tan balurdo que fracasó estrepitosamente, no sin antes asesinar a unas 200 personas. El golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Nuestra palabra de condolencia a todos los familiares de las víctimas de ese aciago día. Cuando también se intentó, por cierto, asesinar a un presidente de la República, se intentó perpetrar un magnicidio y se atacó de manera inmisericordia una vieja casona donde estaba la primera dama sola con sus hijas. Esa es la hazaña que estaban celebrando ayer con una escuálida marcha de empleados públicos y milicianos, es decir, todo aquel que podían llevar obligado. Nada de fervor, nada de entusiasmo, mucho equipo de sonido, mucha tarima, muy poca gente y la poca gente que había obligada. Eso es lo que queda de esa situación. Otra información política importante entre comillas. Hoy se produce la reunión convocada por el presidente de la Asamblea Nacional para debatir, discutir un punto que la Asamblea Nacional no tiene arte ni parte. Convoca el presidente de la Asamblea Nacional a un gran diálogo nacional sobre el cronograma electoral, materia que, por cierto, es privativa de otro poder, de otro organismo, que es además un poder independiente. Recuerden ustedes que estos tipos tuvieron la ridícula idea de convertir al Consejo Nacional Electoral, que antes era un organismo, pero un organismo autónomo, un organismo serio. Bueno, lo convierten en un poder de la República, pero al cual no le hacen caso ni ellos mismos, ¿no? Te designan presidente del Consejo Nacional Electoral a un tipo que era antes Contralor General de la República. Resulta que hasta el día de hoy el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado sobre el tema del cronograma electoral porque seguía de vacaciones hasta hace unos días, hasta hace 24 horas creo. No sé si ayer lunes se reincorporaron por fin de sus largas vacaciones navideñas. Lo cierto es que, repito, el cronograma electoral es un tema privativo del Consejo Nacional Electoral, pero el señor Jorge Rodríguez consideró prudente, pertinente, útil a los efectos políticos del PSUV convocar una reunión de los partidos que quisieran atender a su llamado. Un llamado que la oposición mayoritaria dijo, mira, no vamos a eso porque eso no es competencia del Poder Legislativo. Y eso hay que discutirlo de otra manera, de una manera amplia de verdad. Bueno, fueron unas personas allí, fueron candidatos que no tienen partido, curiosamente fueron partidos que no tienen candidatos, y fueron varios de estas agrupaciones que son directivos de partidos políticos porque el Tribunal Supremo de Justicia, claramente afecto al gobierno, les dio el control de esas tarjetas y de esas siglas. Eso fue lo que se reunió allí.
Bueno, no creo que merezca más la atención pública eso que lo que sí vamos a tocar nosotros en esta arrancada del programa. El insólito evento que ocurrió ayer en Mariches y que se expresó y impactó luego en la redoma de Petare. Comparto con ustedes la crónica que hicieron los colegas de Efecto Cocuyo. Sujetos armados trancaron la redoma de Petare la noche del domingo 4 de febrero. Voy al texto. Un grupo de sujetos armados y con los rostros cubiertos tomaron la redoma de Petare y obligaron bajo amenaza a conductores de buses y a un camión recolector de basura a trancar la redoma de Petare durante la noche del domingo 4 de febrero. El grupo, que se identificó como un movimiento de nombre Corredor de Seguridad Río Bravo, acusó a la policía del municipio Sucre, Polisucre, y a la policía de Miranda, Polimiranda, de haber detenido a unos 20 integrantes de su agrupación la tarde del 4 de febrero. Un desconocido grabó un video en el cual afirman que los funcionarios de Polisucre y Polimiranda son apátridas, que buscan atentar contra el gobierno revolucionario. Como ustedes saben, la policía de Sucre responde al comando de Papi Rangel, el alcalde de Petare, y la policía de Miranda responde al comando del gobernador Héctor Rodríguez, destacadísimo dirigente del oficialismo. El vocero del grupo, que no se identificó, dijo que la policía era un brazo armado de la oposición. Ahí es de donde van a venir los golpes de Estado, afirmó el sujeto. El grupo culminó el video al grito de «Chávez vive, la patria sigue». Poco después del incidente se conoció a través de las redes sociales que el ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos Ichazo, ordenó un despliegue especial con organismos de seguridad y que logró mediante la negociación desalojar a los manifestantes. Bueno, esa es la primera información sobre este tema. Luego se supo hoy que el viceministro Helio Estrada Paredes ordenó liberar a los miembros del colectivo que habían sido detenidos por Polisucre e incluso ordenó que les fueran devueltas las armas que les habían decomisado. Estas personas habían sido detenidas porque fueron hechas presas infraganti cuando estaban cometiendo delitos en la zona de Mariches. Según denunciaron habitantes de Mariches, habían sido, habían hostigado personas, habían cobrado peajes, estaban matraqueando gente, y Polisucre dijo que los habían detenido cuando estaban robando en un galpón de la zona. Vamos a tener un contacto telefónico de inmediato con un destacadísimo dirigente popular, un destacadísimo dirigente comunitario precisamente de Mariches, el señor Ramón Ojeda. Ramón, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia qué fue lo que pasó en Mariches, cuáles fueron las hazañas de este grupo que ameritaron que una policía tan chavista como Polisucre y como Polimiranda tuviera que detenerlos. Buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, muchas gracias, Chubo, una vez más, y al Gigante Rumbo por escuchar y visibilizar las problemáticas aquí de Ciudad de Mariche. Y bueno, sí, en efecto, más o menos lo que estás comentando y retomando el tema, Chubo. Bueno, esto, lo sucedido el día de ayer, viene arrastrando desde a finales del año pasado. Esto con respecto al amedrentamiento, con respecto al estado de nerviosismo que se está generando en Pilar de Mariche. Esto específicamente más en los sectores alrededor de Valle Fresco del año pasado. Aparentemente, ¿no? Uno tiene que decir aparentemente porque no hay una versión oficial de lo ocurrido con respecto a unos colectivos que aparentemente vinieron a comprar un carro y bueno, hubo un suceso bastante lamentable con dos de ellos. Y a partir de ahí, ha sido una verdadera tragedia, una angustia que está viviendo la colectividad de Ciudad de Mariche. En relación a eso, pues la tranquilidad, el desplazamiento que tiene que tener cualquier ciudadano a lo largo y ancho de Venezuela. Para referirte a un caso, por decir que el año pasado un compadre me dice que venía por la altura de Valle Fresco, y un grupo de estos a mediados de la noche, bueno, puso el cabal. El compadre, como vio que estaban
estaban encapuchados, vestidos de negro, cónchale, aceleró. Y lo siguieron, le dieron unos cachazos, una cuestión. Y así sucesivamente, infinidad de historias. En el sector Cabello Mocho, el sector El Plan, entraron a casas, amenazaron a la gente, sustrayeron aparentemente pertenencia de la gente. Y bueno, el día de ayer fue como quien dice una parte más de esta historia. Una historia que no tiene ni pie ni cabeza, el mundo al revés. Lo sucedido anoche en Petare, el epicentro de todo el municipio de Sucre. Bueno, esto causó conmoción porque una cosa ilógica, pues, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la lógica que tiene que haber entre los entes de seguridad? El ministro, el sistema de seguridad de una nación. Una cosa totalmente ilógica. Aparentemente, según las versiones que se escuchan por todo el alrededor de Mariche, estos individuos se trajeron en una carpintería. Parece que estaban buscando, no parece no, pues según versiones oficiales de Polisucre, lo agarraron en fragancia. Y bueno, eso es lo que no se explica. Y cómo después el viceministro y las autoridades, en vez de hacer un debido proceso, investigar, como es el caso que le pertenece a toda la policía, según el estamento, la Constitución y las leyes, bueno, aquí golpe el porrazo, como en Carrasqueado, como si estuviéramos en el lejano oeste, y son cosas que no debemos permitir ninguno de los venezolanos, ni aquí en Mariche, ni en ninguna parte de Venezuela, que es arbitrariedad. Ramón, quiero agradecerte enormemente que nos hayas dado este reporte desde el mismo sitio de los acontecimientos. Quiero agradecer una vez más la inmensa valentía, el inmenso coraje ciudadano que te caracteriza, porque yo no sé si los oyentes lo tendrán claro, pero hay que tener muchísima sangre fría, muchísima presencia de ánimo para hacer lo que está haciendo Ramón Ojeda en este momento. Hablar desde Mariches y decirnos todas estas cosas en un espacio sin ley, en un espacio donde un grupo parapolicial o paramilitar establece su propia constitución, su propia normativa, monta sus propias alcabalas, imponen su propia versión de lo que es la justicia, son capaces de caerle a cachazos a los ciudadanos si no atienden su voz de alto, no siendo autoridad policial, no siendo autoridad militar, y por lo tanto estando esas alcabalas que establecen absolutamente fuera de la ley. Hay que ser, repito, muy valiente, muy Ramón Ojeda para hacer lo que está haciendo Ramón. Muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. Que tenemos que tener todos los ciudadanos cuando hay irregularidades, abuso de poder, y cuando uno siente que las cosas no están mal. Hay que ser la voz cantante, la voz luchadora y la voz de adelante que tiene que tener cualquier dirigente de Venezuela. Así es. Muchísimas gracias, Ramón. Buenas noches. Gracias a ustedes una vez más. Ramón Ojeda, dirigente comunitario de Mariches, diciéndonos lo que ocurre. Desde diciembre pasado, al parecer 2 integrantes de ese grupo irregular fueron por allá, por Mariches, a comprar un vehículo. Hubo una situación anómala y fueron víctimas de una situación de violencia y resultaron asesinados. Desde entonces, toda la comunidad de Mariches está sufriendo la acción implacable de estos sujetos que, repito, montan alcabalas, de acuerdo a lo denunciado y de acuerdo a lo que salía en diversos portales hoy. Comparto con ustedes ahora la noticia que nos da el portal Monitoreamos sobre la liberación de estos sujetos. Lo que hubo anoche en Petare fue una guarimba. Voy a utilizar el vocablo para que me pueda entender el gobierno y los gobierneros. Lo que ocurrió anoche en Petare fue una guarimba roja. Una guarimba no con cacerolas, sino con armas de fuego. ¿Entiende? Una guarimba no pidiendo agua o luz, no. Pidiendo la libertad de unos sujetos que estaban presos por haber delinquido y estaban hostigando a una
estación de policía. Nada más y nada menos. Eso fue lo que ocurrió anoche, de acuerdo a la denuncia de los vecinos, de acuerdo a lo que revelaron los testigos y de acuerdo al parte policial de Polisucre. ¿Qué te puedo decir? Ahora veamos cuál fue el desenlace de esto. Lo relatan los colegas de Monitoreamos. El titular dice así: viceministro ordenó liberar a miembros del colectivo armado detenidos por Polisucre. Voy al texto. El viceministro del Sistema Integrado de Policía, Mayor General Helio Estrada Paredes, ordenó a la Policía Municipal de Sucre poner en libertad a los 14 hombres que habían sido arrestados el domingo en Mariches, acusados de porte ilícito de armas de fuego y hurto. La excarcelación se produjo luego de que el colectivo armado del corredor Cara al Río trancara la noche del domingo la redoma de Petare y asediara la sede de Polisucre para exigir la liberación de sus compañeros, que habían sido arrestados cuando ejecutaban un robo en un galpón adyacente a la represa La Pereza en el sector La Picatierra de Mariches. El viceministro se presentó en la sede de Polisucre e instruyó a la fiscal superior Aramay Terán dejar sin efecto el procedimiento. De esta manera, los detenidos salieron en libertad y se les permitió incluso llevarse las 8 armas de fuego que le habían sido incautadas, un automóvil tipo sedán y 4 motos que habían sido también incautadas durante el procedimiento policial. Nos dicen también los amigos de Monitoreamos que, bueno, incluyen acá un tuit del periodista de sucesos Daniel Guillermo Colina. Bueno, Daniel Guillermo Colina dice: por esto es que los parapoliciales alteraron el orden público este domingo en Petare. Y luego da acá en su cuenta Daniel G. Colina, @Daniel G. Colina en Twitter, el parte policial de Polisucre. Impresionante. Ahora bien, ya escuchamos lo que sobre este tema nos dijo un vecino de Mariches, lugar donde se inició esta situación que desemboca en la redoma de Petare. Ahora vamos a escuchar lo que nos puede decir alguien que conoce Petare a profundidad, que conoce lo que es la dinámica social y política de Petare a profundidad, porque es una dirigente popular y una dirigente política en Petare desde hace muchísimo tiempo. Yo tengo el orgullo y el honor de conocer a Rosiris Toro. Rosiris Toro, cuando yo la conocí, era una artesana allá en el casco colonial de Petare, pero una mujer absolutamente entregada a su comunidad, a sus vecinos, a su parroquia, a su pueblo. Por eso se transformó en lideresa comunitaria, después fue concejal, después fue legisladora del Estado y hoy es una de las figuras fundamentales de todo el municipio de Sucre. Por eso consultamos su opinión. ¿Qué fue lo que pasó en realidad en la redoma de Petare? La tenemos en línea en este momento. Rosiris, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbo. Muy buenas noches. Sabemos que estás muy ocupada. No la tenemos. Ah, caramba, no hemos podido ubicar a Rosiris Toro. Qué lástima. Bueno, voy a compartir con ustedes una inquietud que cuando conversamos tempranamente con Rosiris Toro para concertar esta entrevista, nos transmitió Rosiris. Ella, repito, que conoce muy bien la dinámica de Petare, nos dijo: me resulta muy extraño todo esto que está ocurriendo. Me resulta muy raro. Parece una puesta en escena. Yo le dije: ¿cómo? Sí, parece una puesta en escena. Parece una obra de teatro. Porque es extrañamente sospechoso como todo el procedimiento ocurre. Primero, la detención de los colectivos, sabiendo Polisucre perfectamente quiénes eran. Me dice: Polisucre tiene jurisdicción allá en Mariches y en toda esa zona, así que si este colectivo tiene más de un mes operando por la libre en todo Mariches, Polisucre tenía que conocerlo. Así que primero tenían que conocerlo y se produce la detención conociendo a estos sujetos.
Luego se produce la guarimba en la redoma de Petare sin que haya mayores reacciones de los cuerpos de seguridad que siempre están en la zona, concretamente la Guardia Nacional. Y por último, la forma en que son liberados, incluso devueltas las armas cuando habían sido detenidos, entre otras cosas, por porte ilícito de armas. Yo me quedé pensando en lo que dijo Rosiris Toro, porque si ustedes se ponen a dar cuenta, al final, el mensaje que queda, la idea que queda, es algo así como, mira, estos tipos son los dueños de la calle, estos tipos hacen lo que les da la gana, estos tipos pueden perpetrar la atrocidad que sea y no pagan delito, no pagan delito. ¿Ves? Entonces, quizás el mensaje que quieren transmitir es un mensaje precisamente de amedrentamiento, de decirle a la sociedad civil, de decirle a los habitantes no solamente de Petare, sino de prácticamente toda Venezuela, hay un suprapoder, ¿no? Un suprapoder malandro que es más importante que la policía, más importante que los cuerpos de seguridad del Estado, más importante que la fiscalía. Porque aquí nos están diciendo acá que finalmente le ponen instruyen a una fiscal superior a que deje sin efecto el procedimiento. O sea, nos están diciendo, mira, si un maestro protesta porque quiere un mejor salario, entonces hacen lo que hicieron en Barinas, ¿no? Toman la sede del sindicato, destruyen la sede del sindicato, golpean a mujeres y niños y se llevan preso al maestro. Preso. Si es un maestro que está protestando por un motivo legítimo, por un sueldo justo. Pero si es un malandro que está haciendo una guarimba roja y armada para exigir la libertad de unos sujetos que fueron detenidos por estar robando, no, entonces hay que soltar a los camaradas. El mensaje pudiera ser ese, un mensaje, una exhibición obscena de poder, una exhibición grosera de poder para insuflar miedo, para inspirar miedo y para generar parálisis. Ese pudiera ser el mensaje. Y por cierto, sería coherente con algunas cosas que ha hecho el gobierno recientemente, ¿no? Los pongo en contexto. Hace poco el gobierno nacional, el oficialismo en realidad, el madurismo en realidad, de manera extemporánea y apresurada, fuera de lapso, destituyen a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia y nombran otra directiva, bueno, por personas que no tienen carrera judicial, ni tienen carrera académica, algunos de ellos, señaladamente la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, hacemos lo que nos da la gana. Recientemente también en el otro poder, en otra institución importantísima de la República, se produjo un hecho desusado. Más de 30 oficiales de la Fuerza Armada Nacional fueron sometidos a degradación y expulsión. Más de 30. Y por cierto, hasta el sol de hoy no se conoce ni qué tribunal impuso la medida, ni el texto de la sentencia. No se conoce. El mensaje también podría, a leer, también podría ser ese. Hacemos lo que queremos. En el poder militar, en el poder judicial y ahora en el poder malandro. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar como ciudadanos, como venezolanos. Todos nosotros, todos los venezolanos que nos duele Venezuela. Este no es un tema de gobierno y oposición. Este no es un tema de izquierda o derecha. Este no es un tema ni siquiera de civiles y militares. No. Este es un tema de la gente a la que le duele el país, a la que le duele Venezuela. Nosotros no podemos calarnos de esa manera a hacer las cosas.
Nosotros no podemos paralizarnos por esa manera atroz de hacer las cosas. Porque esa manera atroz de hacer las cosas está inspirada y sostenida en la violencia. Y donde hay violencia, no hay construcción de bienestar. Donde hay violencia, no funciona la economía. Donde hay violencia, no hay seguridad jurídica. Donde hay violencia, entonces no hay inversiones. Y si no hay inversiones, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay salario. Y si no hay salario, no hay comida, hermano. ¿Me entiende? Entonces, este asunto no es un tema cualquiera. No es un tema cualquiera. Este asunto es un tema que nos involucra a todos. A todos. Yo lo he dicho muchas veces, lo repito ahora. Miren, el Estado de Derecho no es una filigrana teórica, académica. El Estado de Derecho no es un tema abstracto para que los teóricos debatan en sus seminarios privados. No vale. El Estado de Derecho es una reivindicación fundamental de nosotros, del pueblo. De nosotros los débiles jurídicos, de nosotros los débiles económicos, de nosotros los débiles sociales. Para nosotros el Estado de Derecho es fundamental. ¿Por qué? Porque los fuertes se defienden solos. Los fuertes tienen con qué. Tienen armas, tienen poder político, tienen dinero, son enchufados, tienen contactos. Los fuertes se defienden solos. En cambio, al pueblo le hace falta que exista una constitución y le hace falta unas instituciones que cumplan y hagan cumplir la constitución. ¿A quién le hace falta eso? A nosotros, a los ciudadanos de a pie. ¿Ves? Los enchufados pueden prescindir de eso, nosotros no. Entonces, cuando se producen cosas como esa, cuando agarran unos tipos presos porque están robando, se los llevan presos, entonces sus compañeros montan una guarimba roja y sale presuroso un burócrata a complacer la guarimba roja y le dicen a un fiscal superior, no haga su trabajo, que esto se resuelve aquí entre nosotros, entre panas. Cuando eso ocurre, eso no es un problema privado entre burócratas y malandros, no. Ese es un problema de todos nosotros. Ese es un problema de quienes queremos vivir en república. A mí me da risa ese cuando le ponen, no porque la cuarta, no porque la quinta. Mira, chicos, quinta, cuarta, sexta, octava, novena, primera, segunda. Estamos hablando de Venezuela, de la República de Venezuela. ¿Y qué es la República de Venezuela? ¿Qué es una república? Es una estructura en la que hay poderes independientes. ¿Y por qué deberían ser independientes los poderes? Chicos, para poder controlarse mutuamente. ¿Para qué existe una Fiscalía General de la República? ¿Para qué existe el Ministerio Público? Bueno, para garantizar justamente que se cumpla la Constitución. Para evitar que, por ejemplo, un exceso del Poder Ejecutivo viole las garantías de los ciudadanos. Por ejemplo. Pero si estamos en una dinámica, en una realidad en la que un funcionario X puede ordenarle a un fiscal superior que no haga su trabajo, entonces estamos en república. Esto es una república. Tú puedes apellidar la república como sea. República Bolivariana de Venezuela. Bonito apellido, por cierto. Pero el tema no es cómo la apellidas, el tema es cómo la vives. El tema es cómo la respetas. ¿Ves? Entonces, repito, esto no es un problema de mariches, esto no es un problema de petare. Esto es un problema del país en el que queremos vivir, del país en el que tenemos derecho a vivir. De eso se trata. Cuando son las 8:31 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con
La fuerza es la unión. Sancho, Dígalo. por ahí le mandó un mensaje a la doctora Elsa, Perfecto. que se escucha lo mismo que le dije en estos días. Ok. A ver. Cuando usted tiene un invitado, se oye el invitado, pero usted no se le oye. El invitado lo oye usted, pero al aire usted no sale. Caramba, vamos a tratar de ponernos más cerca. Yo creo que es por lo que usted me dijo el otro día, que lo pone a través de un micrófono. algo No, así. no, fíjate tú, por eso, por lo que estás haciendo, estoy trabajando con el micrófono del teléfono como siempre. Pero vamos a ver qué hacemos. ¿Seguro? Ah, bueno, yo le mandé, yo se lo envié a usted, por si acaso yo. Vale, gracias. Yo le dije acá que lo metí. Yo le dije, no, yo sí, ya listo, ya lo hice. Seguro, seguro. Vale, estupendo. Ok, ven. Tan bonita, hija de las perlas, bella Margarita. Para que la pasen bien donde se encuentren. Y la playa, La montaña o el campo. y Radio Rumbo 670 AM les acompaña en estas fiestas carnestolendas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. En los 670 AM de Radio Rumbo. Rumbo a la diversión, información y sano entretenimiento. Estos carnavales son para gozar y disfrutar en la mejor compañía. Radio Rumbo 670 AM. ¡Gigante! Son las 8:34. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate de Anillo 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Posada Mansión Georgette, frente al mar. Dices equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfrute de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. En estos carnavales somos tu mejor opción. Disfruta de 4 noches y 5 días y solo paga 3. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos por nuestra cuenta @tu posada Mansión Georgette. Gana y ahorra con Red Vital y Macro en su gran aniversario. Con la compra de 5 productos de los patrocinantes, participa por un carro 0 kilómetros y 2 viajes a Los Roques con experiencia Kaiser. Válido del 1 de febrero al 13 de marzo. Son las 8:36. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Contigo. Y continuamos con La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza en la Unión. Como ya me han dicho varios de los oyentes a través de Twitter y de Instagram, ciertamente esta situación absolutamente anómala que estamos viviendo, requiere soluciones de fondo. Y esa solución de fondo pasa por un cambio en la estructura del poder. Eso es absolutamente correcto, es así. Estoy de acuerdo con lo que ustedes me están planteando, con lo que ustedes me están diciendo.
Ahora, los cambios en el poder no solamente se desean, no solamente se invocan, hay que construirlos. Y en nuestro país hay un interesantísimo proceso de construcción de esa posibilidad de cambio. Hay desde el 22 de octubre pasado una nueva realidad en Venezuela, un sector muy importante de la oposición, algunos lo llaman un sector mayoritario de la oposición, escogió en primarias abiertas a su candidata presidencial. Eso marcó ciertamente un hito en esa lucha por la construcción de un cambio en el poder. Bueno, se han presentado muchas circunstancias. El gobierno ratificó la inhabilitación ilegal e inconstitucional, pero fáctica, de María Corina Machado. Y María Corina Machado respondió diciendo, bueno, los derechos se luchan, los derechos se luchan. Yo voy a seguir luchando por mi derecho a que se cumpla y se respete el mandato de los venezolanos el 22 de octubre. Y también lo ha dicho, me parece interesantísimo que lo haya dicho también casi al mismo tiempo, de la ruta electoral no nos saca a nadie. Vamos a conversar de inmediato con un venezolano que está diciendo eso mismo desde muchísimo antes de las elecciones primarias, desde muchísimo antes que se convocara siquiera ese proceso. Una persona que ha estado llamando al voto porque el voto es el arma del hombre libre y porque sabe que esa es exactamente, ese es el terreno donde una sociedad desarmada pero mayoritaria puede ganarle a un autoritarismo armado. Me refiero a Andrés Caleca, quien de manera además extremadamente caballerosa y eficiente participó en el proceso de elección primaria, obtuvo un resultado determinado, reconoció de inmediato el triunfo de María Corina y ha venido y ha seguido trabajando, alimentando la convicción del voto. Andrés, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, comparte con la audiencia cuál es tu visión en este momento del proceso político venezolano y cómo podemos seguir trabajando para convertir esa emoción popular por el cambio en fuerza organizada capaz de obtener victorias electorales. Buenas noches, Andrés, te escuchamos. Buenas noches, Chuck. Gracias a ti, a tu equipo y a toda la gente del Gigante Rumbo y sobre todo a tus oyentes, que son millones en Venezuela. Mira, en la situación del momento político venezolano es un momento atractivo en el sentido de que después de mucho tiempo, después de algunos años, el país empezó a soñar de nuevo con una posibilidad de cambio de la situación política, económica y social tan terrible que vive Venezuela y que ha vivido en estos ya 25 años de gobierno chavista. La realidad hace 2-3 años era de una desmovilización y de un desencanto extraordinario en la población venezolana, que se tradujo sobre todo en una inmigración de 7 millones de ciudadanos que sencillamente decidieron abandonar el país porque no tenían ninguna esperanza. Nosotros iniciamos, como tú lo recordaste en la presentación, una peregrinación, para decirlo de alguna manera, por toda Venezuela, ya desde hace 3 años, del año 2019, no más de 5 años casi, tratando de convencer a la dirigencia política y social organizada de Venezuela desde las bases hacia arriba, de que teníamos que retomar la ruta electoral, porque era la ruta que nos permitía organizar al país, difundir el mensaje, renovar la política venezolana que se había prácticamente abandonado en esperanzas vanas de una supuesta ayuda internacional o de una implosión del régimen, qué sé yo, lo que ya sabemos que ocurrió en Venezuela desde el año 2014 hasta hoy, con algunas excepciones. Bueno, felizmente toda la oposición venezolana, no digo que solamente por mi influencia, pero felizmente construimos toda la oposición venezolana en que debía aprovecharse a cabalidad el proceso electoral del año 2024 para intentar cambiar la situación en Venezuela. La plataforma unitaria, muy denostada por la gente, por mucha gente, por muchos analistas, etcétera,
decidió, no hay que olvidar que fue la Plataforma Unitaria y sus partidos, decidieron convocar una elección primaria para elegir un candidato unitario de cara a esas elecciones del 2024. Felizmente la elección primaria se produjo. ¿Y cuál es el gran balance de la elección primaria? Además de, por supuesto, haber obtenido una candidata unitaria de la oposición. El gran balance realmente es haber regresado la esperanza al venezolano, haber regresado a la política. Mira, en enero del año pasado, cuando yo empecé a girar por el país ya como precandidato a la primaria, la gente ni sabía que había primaria, no le interesaba, la gente estaba en otra cosa, y el país fue retomando su ruta política, se fue politizando, repolitizando, para decirlo de alguna manera, lo cual confirma lo que veníamos diciendo desde el año 19 y mucho antes también, pero digamos que lo veníamos diciendo públicamente y directamente los dirigentes. La vía electoral es una vía extraordinaria, particularmente en regímenes como el que vive Venezuela en ese momento, que cierra toda posibilidad, que eliminan los partidos, censuran la prensa. Bueno, la oportunidad electoral en la cual este tipo de gobierno se ve obligado a convocar las elecciones por diversas razones, bueno, te abre infinidad de oportunidades. Realmente lo que más valoro es precisamente eso, el país se repolitizó en primer lugar, y en segundo lugar tiene de nuevo esperanza en que pudiera ocurrir un cambio pacífico, como lo quiere la gran mayoría de los venezolanos, pacífico, electoral, constitucional, etc. Bueno, ese proceso, por supuesto, hay que cuidarlo seriamente. Mira, si esta oportunidad del año 2024 la manejamos con torpeza, la pateamos, la abandonamos, mira, en Venezuela el grado de desesperanza va a ser gigantesco. Continuará la diáspora del país, nos vamos a quedar solo aquí 4 viejitos, pero el país terminará en una especie de disolución en la cual ya se encuentra. Entonces, la dirigencia política, incluyéndonos a todos, porque no solo es un problema de la dirigencia política, por supuesto la dirigencia tiene la responsabilidad máxima. Tenemos que ser muy cuidadosos cómo vamos a manejar este proceso, porque este proceso no va a ser fácil. Yo lo he dicho muchas veces, incluso en tu programa, donde siempre gentilmente me invitan. No vamos a una fiesta electoral, nosotros vamos a una confrontación electoral, para decirlo en términos muy populares, con unas cartas marcadas, ¿verdad? Con una cancha que no está bien alineada, que está a favor del gobierno porque tienen todos los recursos públicos y los usan delincuencialmente en función electoral. Las cartas marcadas porque la censura de prensa es terrible, más de 200 emisoras de radio han sido cerradas en los últimos tiempos en Venezuela, dejaron un proceso electoral, eso es gravísimo, porque inhabilitan a los partidos, le quitan los partidos. El último partido judicializado y escamoteado ha sido nada más y nada menos que el Partido Comunista de Venezuela. Pero fíjate tú, la candidata que la elección primaria, un proceso cívico, sano, abierto a todo el país, que fue tan exitoso, la candidata que resultó ganadora allí está inhabilitada inconstitucionalmente, como tú lo señalaste. Entonces, ¿qué más ventaja quiere el gobierno para estas elecciones? ¿Y qué tiene que hacer la oposición venezolana? ¿O qué tenemos que hacer los venezolanos con eso? En primer lugar, tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo los dirigentes, en el manejo político de esta situación. Nosotros, como tú lo sabes, participamos, lo dijiste, lo recordaste, en la primaria. Una de las cosas que significó nuestra participación en la primaria fue el compromiso de todos los que en ella participamos en que teníamos que respaldar al candidato que resultara electo. Ese compromiso incluso se firmó públicamente, yo lo firmé y lo voy a honrar. Y la candidata que fue electa fue María Corina Machado. Y la primera tarea que tenemos los venezolanos en este momento, junto con la organización electoral, es la de luchar por la habilitación de nuestra candidata, que ha sido injustamente impedida, o que quiere ser injustamente impedida de optar a la presidencia de la República. Bueno, en este trabajo es igual, un trabajo de organización, un trabajo de motivación, un trabajo de distribución del mensaje, de que la gente entienda que
que hay una posibilidad de cambio que el último rincón del país lo entienda cualquier venezolano, y al mismo tiempo que eso se hace, una presión de filigrana con todas las aristas, negociación, conversaciones, movilización ciudadana, declaraciones públicas de respaldo a nuestra candidata. Nosotros hemos dicho también, y lo dijimos a lo largo de toda la campaña, de nuestra campaña interna, en la primaria de la oposición, tenemos dos políticas. Lo dijimos antes, como tú lo señalaste también en la presentación, lo dijimos durante este proceso de primaria y lo ratifico a través de tu programa. Nosotros planteamos, en primer lugar, una gran coalición nacional para el cambio y el voto. Es decir, la más amplia unidad nacional para participar en las elecciones del 2024. Todo lo que conduzca en una dirección distinta a estas dos vías no contará con nuestro apoyo. Es decir, la desunión de la oposición en este momento o el abandono de la ruta electoral no contará con nuestro apoyo porque creemos que sería un error garrafal. Ahora tenemos que resolver el tema de nuestra candidata en caso de que, llegado el momento, no pueda inscribirse nuestra candidata. ¿Cómo lo tenemos que hacer? En unidad de todos los venezolanos y preservar la presencia electoral en las elecciones del 2024. Esta es nuestra visión sobre este tema delicado, repito. Ojalá todos sepamos que está en juego en este momento. De nuestras decisiones depende lo que pase en Venezuela. Mira, en las próximas 2 generaciones, por lo menos, la responsabilidad es sumamente delicada. Es así, Andrés. Estamos conversando con Andrés Caleca, quien fue precandidato en la elección primaria y hoy es una de las voces fundamentales del país que quiere cambio, llamando al voto y llamando a la unidad. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Creo que el 22 de octubre no solamente se escogió a una candidata, creo que se escogió también, el pueblo escogió una vía, escogió una ruta, porque al escoger a una candidata presidencial, escogió la participación electoral. Es decir, ya el tema de mantenerse en la ruta electoral no solamente es la opinión de Andrés Caleca o la opinión de Chuo Torrealba o la opinión de un sector de la oposición. No, es un mandato con tanta fuerza como el mandato de que la señora Machado sea nuestra candidata. Así que en eso estamos plenamente de acuerdo. Ahora, para avanzar en todas esas tareas, Andrés, hay que tener instrumentos, hay que tener herramientas, hay que tener un vehículo. Tú has planteado desde hace muchísimo tiempo la necesidad de construir una gran coalición nacional. Nuestra candidata tomó ese planteamiento, lo llamó Gran Alianza Nacional y de eso ha venido hablando prácticamente desde el 22 de octubre. ¿Qué avances se han producido en esa dirección? Porque lo que hemos escuchado hasta ahora, te confieso, nos parece positivo, pero muy vago, muy aéreo. Es decir, decirle a la gente, bueno, cómo no, monten sus comanditos en su casa y estén atentos porque les vamos a bajar la línea. No tiene el carácter de estructura que permita avanzar, que le permita al país que quiere cambio la construcción juntos de política, la construcción juntos de caminos, el tomar decisiones juntos para enfrentar la interminable cantidad de trampas que tendremos que enfrentar de aquí al momento de las elecciones. Por eso te pregunto, tú que has sido tan enfático en plantear la necesidad de ese nuevo centro de gravedad del país que quiere cambio, ¿cuánto se ha avanzado en esa dirección? Mira, la verdad, tengo mayor información sobre el tema. Recuerda que yo no tengo un partido político, no milito en ningún partido político. En este momento, digamos, mi única credencial política, para decirlo de alguna manera, es que fui precandidato a la primaria. Lo cierto es que yo no formo parte, ni he sido invitado a formar parte de ningún comando, más allá de ese llamado general que se ha hecho, por ejemplo, al programa de 600K, que bueno, no sé cómo efectivamente ese programa se está materializando, o a esa gran alianza nacional. Pero yo no he sido convocado, más allá de lo que hemos sido convocados todos los venezolanos. No sé si los partidos de la plataforma unitaria
primaria y la candidata andan en la creación de esa estructura organizativa. Yo publiqué en estos días un tuit que es un poco jocoso, que decía: sin organización no hay paraíso. Es decir, muy bien, tenemos ya nuestra candidata, tenemos la emoción, logramos que 2,5 millones de personas se movilizaran para apoyar a la candidata, pero eso hay que concretarlo organizativamente y en unidad, que el país vea la gran coalición. Es decir, por ejemplo, yo no sé si es que hay una visión distinta, yo estoy quedado o estoy desinformado, lo que sea, pero por ejemplo yo echo de menos un comando nacional de campaña donde esté las grandes figuras del país, porque esto no se trata solamente, cuando hablamos de la gran coalición, recuerda que muchas veces hemos hablado tú y yo eso en el programa, frente a tu audiencia. Cuando hablamos de la gran coalición es porque quisimos significar que no bastaba la unidad de los partidos, sino que había que ir mucho más allá y unir al país. Yo me imaginaba que íbamos a tener a lo mejor lo podemos tener en el camino, no lo sé, a lo mejor están trabajando en eso, un gran comando nacional de campaña que representara a Venezuela entera, a sus partidos y a sus gremios, a sus sindicatos, a sus asociaciones, ¿verdad? Fíjate tú la gran experiencia que tuvimos en la primaria, por ejemplo. En la elección primaria, hasta la elección primaria, siempre en Venezuela se decía aquello que dijo aquella vez Miquilena, la sociedad civil, ¿con qué se come eso? Bueno, la primaria fue organizada y llevada con éxito por unas comisiones integradas por ciudadanos e integrantes de la sociedad civil, no solo a nivel nacional, Chugo Casal, etcétera, Guillermo Tela Velero, estos personajes conocidos por todos, sino que en cada región de Venezuela y en cada municipio de Venezuela se repitió ese esquema, que se integraron las comisiones de primaria con personajes representativos de la vida social y política de cada una de las instancias del país, por cierto, buscando que fuesen independientes. Es decir, los partidos allí fueron muy cuidadosos de no poner en las comisiones de primaria gente del partido. Mira, y funcionó. Fíjate tú, dentro de toda la precariedad de Venezuela, por primera vez un proceso de esa magnitud lo llevó adelante la sociedad civil, con el respaldo de los partidos, por supuesto, pero funcionó. Ahora ocurre, yo vi, por ejemplo, una lista que vimos todos, no es que me la mandaron a mí, la vi por prensa, pues, que no sé quién la decidió, se nombraron 23 responsables de los comandos de campaña regional. ¿Quién decidió eso? No lo sé, a lo mejor es que no estoy informado. Pero me llamó la atención que eran todos los líderes de 20 de Venezuela, del partido de la candidata, los responsables de cada uno de los comandos regionales. El gobierno inmediatamente arremetió contra ellos, metió preso a varios, está persiguiendo a otros. Y es importante que el gobierno sepa en la práctica que estamos unidos, que no es la candidata sola la que está, que no la vamos a dejar sola y que este proceso es de todo, porque si no el gobierno nos va a ir tasajeando por separado a cada uno de nosotros. Esa es la importancia de la unidad. No es porque es un desideratum, no, porque es imprescindible para poder derrotar a esta gente. Fíjate que el gobierno intentó ir contra las comisiones de primaria, no solo contra Casal y compañía, sino en cada región del país, tú lo recuerdas. 4 o 5 días de zozobra que vivimos, la fiscalía llamando a cada uno de los presidentes de la comisión de primaria, y tuvieron que recular porque el país se fue enervando frente a ese atropello, porque era el país entero unido. Esa es lo que tenemos que lograr, eso es lo que yo quisiera transmitir a todos los venezolanos, porque no es nada más hablar con los dirigentes políticos, porque este problema es de todos. Fíjate tú, tenemos que organizar, por ejemplo, el padrón electoral. En la elección del año 2018, que fue la última elección presidencial, se abrieron 30.000 mesas electorales. En este momento se está hablando, viciosamente por debajo, fuera de tanto, que piensan abrir 50.000 mesas electorales. Nosotros tenemos que tener testigos en cada una de esas mesas electorales, porque si no nos virlan el triunfo. Así es. ¿Entiendes? Porque esa es la naturaleza de esta gente, se llevan las actas, se lo hicieron a Andrés Velázquez, se lo hicieron a Superlano. Centro electoral solo, mesa electoral sola, es fraude garantizado en el voto del venezolano. Bueno, este trabajo hay que hacerlo. Yo he hablado, incluso fui invitado
a una rueda de prensa donde se presentó, digamos, las siglas o el nombre del programa 600K, que tiene que ver precisamente con localizar testigos, entrenarlos, movilizarlos y garantizar que cada centro electoral, que cada mesa electoral tenga un testigo y sobre todo garantizar que al final del proceso el testigo salga con su acta en la mano para poder demostrar el triunfo. Bueno, pero más allá del señalamiento general, yo no sé más nada, eso se está organizando. Yo lo que he hecho, como todo el país lo sabe, porque además yo lo difundo, no hago nada en secreto, ¿no? He seguido visitando las regiones donde me invitan, hablando de esto, de la importancia de que participemos todos. Mi contribución, porque yo no tengo que esperar no tengo que esperar que me inviten, yo sé lo que tengo que hacer. Y todos los venezolanos sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, uno aspiraría que haya una dirección unitaria, bien formada, bien estructurada, porque, repito, sin organización no hay paraíso. O sea, la espontaneidad en política es un fenómeno muy inusual, no es que no exista, pero nadie puede hacer política pensando en la espontaneidad. Es decir, pensando en que, bueno, el vecino de la organización tal, ellos van a resolver. Eso así no se hace política. Y menos frente a una situación como esta. Mira, la maquinaria electoral del PSUV es gigantesca, porque entre otras cosas, porque tiene 25 años conformándose, y porque usa los recursos públicos y el chantaje y las dádivas, el clientelismo más descarado para mantenerla. Bueno, pero está allí, y a esa maquinaria es la que hay que derrotar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la vas a derrotar? Con más y mayor organización incluso que eso. Yo alerto a todos mis compañeros de la oposición de que tenemos que aterrizar seriamente en el tema organizativo y que no hay ninguna fuerza, ningún partido que por sí solo, ninguno, ni siquiera esos grandes grupos de voluntarios que apoyaron a nuestra candidata, tenemos la capacidad por sí solo, ninguno la tiene, de generar este gran movimiento social y político que se necesita generar en Venezuela en tan poco tiempo, porque además ya tú has visto lo que está pasando con la convocatoria de las elecciones, la pueden convocar en cualquier momento. Es así. Con más razón, entonces hay que acelerar ese trabajo. Andrés, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas hablado con la claridad y con la sinceridad que te caracteriza como ciudadano y como demócrata. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias, Chudo. Gracias. Andrés Caleca, ex candidato en las primarias opositoras, una de las voces más respetadas del campo democrático venezolano, diciendo esto que es gravísimo, gravísimo. Gravísimo no para alarmarse, por cierto, no para ponerse la mano en la cabeza y ponerse a llorar, no. Gravísimo porque hay que resolverlo, y resolverlo en tiempo real. A estas alturas del partido, a Andrés Caleca, no a usted, no a mí, a Andrés Caleca no lo han llamado para integrar esa gran alianza nacional. Cuando se anunciaron los 24 coordinadores estadales de los comandos de campaña, Andrés Caleca no sabe dónde salió esa lista, curiosamente integrada única y exclusivamente por militantes del grupo político 20. Gran alianza nacional. Pareciera que ese no es el camino, que se está transitando un camino distinto al necesario. Y el alerta, como siempre, lo hace la voz responsable, ponderada, amplia, unitaria de Andrés Caleca. Cuando son las 9 en punto nos despedimos, no sin antes anunciar que en la Serie del Caribe hoy ganó Venezuela a México 6-1 y que en el preolímpico de fútbol lamentablemente se impuso Argentina sobre Venezuela, pero hay que decir, Venezuela jugó muy bien y Argentina, ellos mismos reconocen que arrancaron muy mal y apenas lograron reponerse para finalmente remontar con un sorpresivo gol de una combinación liderada por Thiago Almada.
Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chugo, Buenas noches, hermano. no, ya no, pues.